Quiero agradecer a Marilec Mar del Plata y obviamente a la docente y al docente que nos acompaña en la actividad. Yo voy a empezar, creo, con el pie que me han dejado quienes hablaron anteriormente. Y entonces vamos a empezar a delimitar primero que nada un pequeño marco conceptual de qué es laicismo y qué es clericalismo, conforme justamente la relación que nos estaban haciendo desde Rawls y de Habermas, que son dos autores que hemos trabajado en la única publicación académica que ha tenido el ILEC hasta ahora. Y siempre a los alumnos en la facultad les explico que Rawls hablaba de las libertades, porque imagínense hablar de igualdad en plena Guerra Fría en los 70 en Estados Unidos, ¿no? Con pleno mercantismo funcionando. Entonces, bueno, empezó a hacer una escala de libertades, y en realidad la igualdad a la que se refiere es a la de oportunidades. Si no hay real igualdad de oportunidades, y por eso la cuestión de la equidad, nos plantea Rawls, no tendremos las libertades que tenemos que tener. Y respecto de Habermas, es muy interesante también un intercambio epistolar que hubo entre él y Ratzinger acerca de lo que es la cuestión de la religión y el derecho, donde juegan ambos, y hay que sacarse un poquito de sombrero con Ratzinger, pero hoy me sorprendí, donde juegan ambos a hacer un cruce de posturas de alguna manera, ¿no? Habermas parece ser Ratzinger y Ratzinger parece ser Habermas. Es muy interesante ese intercambio. Más allá de eso, bueno, comenzamos. Planteamos, no lo planteamos nosotros, lo planteó Norberto Bobbio, ¿no? ¿Qué es laicismo y qué es clericalismo? El laicismo es la actitud política, una actitud política, no es una doctrina, es una actitud política que intenta escindir de la discusión y la decisión pública toda cuestión religiosa, y que el principal subsistema normativo que nos rija en una comunidad políticamente organizada sea el derecho. ¿Por qué? Porque la norma jurídica en un Estado constitucional de derecho republicano y democrático se construye en el Parlamento, donde se intercambian ideas o se intenta, por lo menos en la democracia formal, que todos los sectores sociales y políticos, mayoritarios y minoritarios, estén representados. Por eso la norma jurídica. El clericalismo, ¿qué es? La actitud política de un culto o conjunto de cultos, nos dice Bobbio, que intenta imponer su subsistema normativo como principal subsistema que rija las conductas de las personas que integran esa comunidad política. Es decir, las decisiones las toma el concilio, en su caso, el pastor en su caso, etcétera, y nos rigen a todos. Sería volver a la analogía entre delito y pecado, por ejemplo, ¿verdad? Donde previo a la separación entre el ius y el fas en Roma, donde todo es lo mismo, la norma jurídica y religiosa es la misma. Por eso, cuando hablamos de laicismo y de clericalismo, nos tenemos que remontar justamente a esas épocas, porque fue en esas épocas donde se empezó a hacer esta distinción. Lo que pasa es que después tuvimos una etapa negra de santa ignorancia y algunas cosas fueron ocultadas, y por eso el Renacimiento las rescata, porque vuelve a los clásicos. Pero no voy a hacer semejante desarrollo histórico. Hay otras actitudes políticas que se relacionan con laicismo y clericalismo, que son el progresismo y la reacción. El progresismo es la actitud política que busca el reconocimiento de nuevos derechos en el ordenamiento, y la reacción, por el contrario, intenta impedir este reconocimiento de nuevos derechos y mantener el status quo. A eso hay que agregar, lamentablemente, últimamente, una tercera actitud política, que es lo retrógrado. Es decir, si hay derechos que ya están consagrados, o por desuetudo, o por cambios legislativos, o por violencia, dejen de estar reconocidos. Y ya vamos a llegar cuando hablemos del reconocimiento de la vida en el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa si el consenso político en la Argentina es que la vida debe protegerse de la concepción? ¿Qué pasa con la ley de reproducción asistida? Y otras cosas más. Pero ya vamos a llegar ahí, y a las falacias también. Ya vamos a llegar a esa parte. Si hacemos un paralelismo histórico, vemos que hay una íntima relación también entre laicismo y progresismo, y clericalismo y reacción. Vamos al siglo XX. Divorcio vincular, patria potestad compartida, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo. El laicismo ha tenido una íntima relación
con el progresismo y el clericalismo con la reacción. El clericalismo como un culto, conjunto de cultos que lo practican como actitud política. Pero además hay un paralelismo histórico entre laicismo y constitucionalismo, porque el constitucionalismo ha sido un movimiento político que intentó justamente a nivel jurídico y político establecer estados donde la norma jurídica sea el principal subsistema normativo que rigen a las personas que se relacionan en esa sociedad. Y ahí hay una salvedad histórica, la importancia de los patriotas en Sudamérica respecto del constitucionalismo. Imagínense que hasta que no nacieron estas nuevas naciones sudamericanas y se sancionaron en ellas las constituciones nacionales, existían solo 2 países con constitución escrita, dado que Inglaterra tuvo un proceso de negociación con la monarquía que aún perdura respecto del constitucionalismo. Solamente en Francia y Estados Unidos existían constitucionalismo como lo conocemos hoy en la mayoría de los países occidentales, hablemos con propiedad. Si no hubiera sido porque el proyecto no era únicamente la independencia y la creación de nuevos estados, sino la sanción de una constitución nacional, no se hubiera cambiado el mundo, porque se cambió el mundo. Y no fue solo con la Revolución Francesa. Los eurocentristas que nos den un poquito de protagonismo, porque si no hubiera sido por las revoluciones en América, el constitucionalismo y la Revolución Francesa y sus principios no estarían universalizados como están. Esa es una aclaración que desde Sudamérica pedimos el reconocimiento concreto para todos nuestros patriotas. Bien, más allá de eso, vemos desde entonces, llevando el caso a la Argentina, desde la semana de mayo hasta la actualidad, esta relación entre progresismo y reacción, laicismo y clericalismo, y las actitudes concretas, ¿no? Desde Luez en la semana de mayo hasta Monseñor Poli en el último Te Deum, ese tipo de actitudes. Bien, y para ser sintético, quiero decir algo más. El laicismo no es ateísmo. Al laicismo no le importa qué pasa en el fuero íntimo de cada una de las personas que habitan una comunidad. No quiere matar ni la religión ni otro tipo de espiritualidades. Y ahí hago una salvedad más. La filosofía es un fenómeno epistemológico. El arte y la religión son fenómenos espirituales, ¿verdad? Hay que hacer esa diferencia. Por eso la filosofía jamás va a poder reemplazar al arte ni a la religión. Ahora, ¿cuál es el rol de esas religiones? Bien, en esa salvedad también hay que decir algo. Desde 1929, la Iglesia Católica es un Estado, es el Estado Vaticano reconocido por la comunidad internacional. Y entonces, una cosa es que la Iglesia Evangélica de a la vuelta de mi casa, porque aparte es muy autónomo el movimiento evangélico, esté en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de la aprobación de un proyecto en el Senado, por ejemplo, o en la Cámara de Diputados, y haga lobby y milite la cuestión. Eso es lobby, porque lo hace un movimiento social, lo hace una iglesia. Ahora, cuando esa misma actitud política la hace un Estado extranjero, que lo que intenta es influir en el proceso de toma de decisiones de este Estado, ya no es lobby. Y lo hace con campañas de desinformación y con amenazas a las hijas y los hijos de diputadas y diputados, no es lobby. Eso es una operación de inteligencia de un Estado extranjero que intenta influir en el proceso de toma de decisiones del Estado argentino. Y así lo dicen, creo, la mayoría de los manuales de relaciones internacionales que hemos visto algunos en su momento, o la doctrina al respecto. Entonces hay que hacer alguna diferencia. Y acá sí voy a hacer una pequeña salvedad. Ese Estado extranjero fue reconocido en 1929 y en 1930, varios obispos, entre esos Franceschi, no solo fomentaron el primer golpe de Estado en la Argentina, sino que dijeron lo siguiente: los gobiernos son legítimos siempre y cuando sean concordantes con la voluntad divina. En su caso pierden legitimidad y las Fuerzas Armadas son las gendarmes de esa legitimidad. Franceschi, 1930. Hay más citas. Lori Sanata
del Estado liberal a la Nación Católica, cita varias, digo para no ser autorreferencial, pero están todos en los medios de comunicación y en las hemerotecas los pueden encontrar. Es decir, ese Estado extranjero estuvo influyendo desde siempre en los golpes de Estado. Primero para instaurar un corporativismo de Estado y creando herramientas para eso. Creó la Acción Católica Argentina, la revista Criterio, los círculos de cultura católica, trajo la encíclica Divinos Redemptoris y llevó adelante el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 con el cardenal Pacelli, que luego fue Pío II en la Argentina, donde además trajo consecuencias hasta lo que entonces era la única organización que a nivel nacional practicaba el laicismo como actitud política, que era la masonería argentina. Bien, hubo un gran maestre que en 1934, cuando se celebra este congreso, lleva, creo que eran cerca de 200 o 2000, no me acuerdo si me falta un cero, me sobra, masones a comulgar a un monumento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces capital federal, se llamaba Fabián Onsari, y eso parte a la masonería. Por un lado quedan los que apoyaban a Onsari, y por otro lado quedaron los masones que formaron parte del movimiento obrero originario en la República Argentina, estos socialistas españoles, anarquistas españoles, radicales, etcétera, que formaron parte de ese movimiento originario, obrero originario, que el corporativismo de Estado vino a reprimir. Y los primeros desaparecidos en la Argentina vinieron de la mano de la represión a este movimiento originario, obrero originario. ¿Por qué? Porque el corporativismo de Estado, que está en las encíclicas Divinos Redemptoris y Rerum Novarum, se apoya en tres elementos: sindicato único por actividad, lo que se conoce como unicidad sindical, y que ya la OIT recomienda que ningún país tenga ese régimen porque atenta contra los derechos humanos; partido político único y representación funcional. Ya una persona no vale un voto, como se consagró de la Revolución Francesa, sino que el mismo Franceschi, Monseñor Franceschi, o de Andrea, que hay una calle por Punta Mogotes con ese nombre, planteaban el voto familiar, que el pater familia votara en representación de todo el núcleo familiar. ¿Para qué vamos a movilizar a tantos argentinos? ¿O qué quieren hacer los argentinos en un cuarto oscuro si nos gustan las cosas claras y a la luz del día? ¿Bien? Ni hablar de la cuestión educativa, ¿no? Monopolio de la licencia docente desde el 329 en el Imperio Romano, cuando se cierra la Escuela de Artes Liberales de Atenas, hasta el éxodo de París, nace la primera universidad. Por eso la universidad es intrínsecamente laica y autónoma, porque nace por eso, son estudiantes y docentes sin licencia docente que se plantan al poder de turno y le dicen vamos a ejercer nosotros y vamos a enseñar fuera del dogma, y nace la Universitas, la corporación, ¿no? De ahí viene también la cuestión. Bien, ley 1420, no voy a desarrollar todo eso, pero sí voy a decir lo siguiente. Fue en el primer intento de corporativismo de Estado que pasan las primeras cosas. Se deroga la ley 1420 por primera vez, se instaura en la Argentina la educación religiosa en horario de clase en las escuelas públicas por primera vez, que luego primero por decreto y después por ley, se interviene en las universidades por primera vez y se penaliza la militancia estudiantil con pena de prisión. Y hubo más de 600 estudiantes universitarios detenidos por esas circunstancias. Bien. Y se quiere avanzar también con el arancel. Y ahí también quiero hacer una salvedad porque suele haber mala información por parte del clericalismo. Las únicas veces que la Universidad Argentina estuvo arancelada fue en la época de Rosas, la UBA, cito a Pablo Bluch-Blinder, Historia de las Universidades Argentinas también. Sí, me gusta para que no quede como que... Y en la última dictadura militar, algunas facultades. Después, por más que se hayan firmado decretos y cuestiones, la universidad pública argentina fue siempre gratuita. Es más, desde 1919 hasta la discusión laica libre que gana el clericalismo, el sistema universitario argentino era de monopolio estatal, público, laico y gratuito. Luego, todos sabemos, Frondizi, aún a pesar de que su hermano lideraba la oposición al proyecto de la Juventud Católica Argentina, con Del Oro a la cabeza, y el nacionalismo católico y demás, gana la discusión laica libre, la gana la educación libre, y surge la posibilidad de crear universidades privadas en la Argentina. Obviamente la primera que surge es la UCA, luego la UADE, y a los pocos meses
surge la cuestión de la sociedad de rectores de universidades privadas con un lobby que hoy lo tenemos, por ejemplo, bueno, ahora me olvidé el apellido, pero en Clarín suele la misma persona que estuvo en Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo, durante el dualdismo también, escribiendo acerca de que hay que arancelar definitivamente la universidad en la Argentina. Ya lo tengo tan negado que en este momento me olvidé el nombre. Bien. Sí, ahora se dedica a cuestiones ecológicas. Exacto, bien. El ingeniero. Pero para ir, porque ya son y cuarto, para no aburrirlos, me gustaría plantearles algunas cosas. ¿Por qué hablé de retrógrados y no ya de reaccionarios? En 2017 el ex secretario de Culto de la Nación, de Estrada, que renunció hace poquito por la discusión que estamos ganando en todos los ámbitos gracias a la lucha de la mujer en la Argentina, porque esta discusión entre laicismo y clericalismo hasta el anteaño pasado nos decían que era una discusión del siglo XIX. Felizmente la mujer se cansó de que el Estado Vaticano y el resto de los clericalismos ejerciera su poder simbólico en su propio cuerpo y planteó la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Y esto trajo esto que sucede. Como presidente del ILEC no he parado, felizmente no he parado de firmar convenios con universidades nacionales, de trabajar con grupos de investigación y demás, por esto, por la lucha de la mujer, que ha puesto esta discusión en la agenda pública, porque antes estaba en la agenda únicamente académica, ahora está en la agenda pública y política. Bien, este proyecto de libertad religiosa lo analizamos y llevamos el dictamen al Congreso de la Nación, tiene un artículo 8 que es tremendo, que plantea la objeción de conciencia, caso Portillo que nos decía la doctora, de manera indiscriminada. Primero, en la mayoría de los países del mundo ni siquiera está legislada, es una construcción jurisprudencial la objeción de conciencia. ¿Y qué implica la objeción de conciencia? Implica que a una persona se le permita no cumplir con una norma jurídica porque atenta contra su proyecto de vida. La mayoría de los casos es por cuestiones religiosas, pero puede ser hasta por cuestiones morales. Todos sabemos, tanto la religión como la moral es algo absolutamente subjetivo y que hace de nuestra libertad absoluta de conciencia. Bien, cuando demostramos a la justicia en cada caso concreto que cumplir con esta norma jurídica, en este caso particular, portar un arma, atenta contra mi proyecto de vida, puedo no cumplir con esa norma. Pero en la mayoría de los casos también lo que se dice es que, bueno, no se cumple con esa norma, pero hay que suplir ese incumplimiento con otro servicio a la comunidad. Y ni hablar si uno es funcionario público, ahí hay más requisitos. Primero, previo a asumir el cargo, tengo que avisar al Estado que soy objetor de conciencia, me debo registrar. Y además, si no voy a cumplir con este mandato legal y ese implica un servicio a un tercero y la garantización de un derecho para este tercero, en este caso vamos a poner el punto extremo, la práctica abortiva, lo que tengo que garantizar es que otra persona garantice fehacientemente el cumplimiento de esa práctica abortiva. Puede ser eso o puede ser hacer guardia con un fusil. Bueno, yo no puedo hacer guardia con el fusil en la mano porque soy testigo de Jehová, tiene que haber otro soldado que tome el fusil y yo tengo que ir a cumplir con otro servicio. Iré a barrer el galpón, por ejemplo, hablando del colimbo, ¿verdad? O a correr, o a limpiar, o a saltar, no me acuerdo bien cómo era. Bien, acá lo que se plantea es la objeción de conciencia meramente declarativa. Ya no tengo, es decir, con el hecho de ser bautizado, ya no tengo que demostrar que voy todos los días a misa, que soy devoto de San Expedito, que además soy fiel, casado siempre con la misma mujer o con el mismo hombre, etcétera, 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 etcétera. Sino que con la simple declaración ya puedo incumplir con el mandato jurídico. Estamos equiparando, previo al constitucionalismo, el subsistema normativo con el jurídico con el subsistema normativo religioso. Es como un HIV que se autoinyecta al propio sistema jurídico, relativizar la validez de la norma jurídica. Pero además le agregan la posibilidad del ejercicio de la objeción de conciencia institucional. Cuando la doctrina internacional y nacional, como la jurisprudencia, explicaron
que las personas jurídicas no se gobiernan por una conciencia porque no tienen conciencia, se gobiernan por el consenso de sus órganos de gobierno. Y como bien algunos teóricos de la comunicación explicaron la espiral del silencio, aun cuando haya unanimidad en las decisiones de estos órganos de gobierno, seguramente puede haber un miembro de ese órgano que no esté de acuerdo y no se anime a exteriorizar su disenso por esta espiral del silencio, con lo cual no existe posibilidad para la jurisprudencia y la doctrina internacional de que una persona jurídica ejerza la objeción de conciencia. Pero le agregan algo más. Agregan que estas personas jurídicas, en caso de tener un empleado y que este empleado no cumpla con los valores que sostiene la persona jurídica en su objeto social, puede ser despedido. Es decir, que si yo soy portero o docente, como fui en su momento, de un colegio católico, ni hablar de divorciarme, de casarme, de ejercer el derecho al matrimonio con una persona del mismo sexo, etcétera, 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 por más que gane después el despido sin causa en sede laboral, van a coartar, y seguramente hay una cuestión de temor reverencial a la autoridad que va a impedir que yo ejerza mi libertad absoluta de conciencia. Bien. La otra cuestión actual, para que veamos la cuestión del laicismo y del clericalismo, obviamente tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Yo no sé si han analizado en su momento, si hicieron realmente, a mí me gustaría erradicar 3 falacias, una la simbólica, no hay un sector a favor de la vida y otro del aborto. Acá hay un sector que está en contra del aborto clandestino en la Argentina. Ya demostró esta pobre chica de 13 años que no se salvan 2 vidas, sino que se pierden 2 con el aborto clandestino. Bien, la segunda falacia es que en caso de aprobarse finalmente un proyecto en tal sentido, se estarían violando los instrumentos de protección de derechos humanos consagrados en el artículo 75 y 22 de la Constitución. La jurisprudencia de los órganos internacionales que le dan el contenido de la vigencia de estos órganos no solamente dicen lo contrario, sino que le recomiendan a la Argentina, para sintetizar, no voy a hablar de Artavia Murillo y desarrollarlo, para sintetizar, que por favor se apruebe una legislación en ese sentido. Aún el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que le da las condiciones de vigencia a la Convención de los Derechos del Niño, porque ahí es donde más trabajaron la falacia del interés superior del niño y de la protección del niño de la concepción en la reserva que hizo la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Después, si surgen las preguntas, explico por qué eso es una falacia. Lo más triste de esto es que esa falacia, esa mentira, porque cuando lo hace un profesional de derecho es una mentira, porque tiene conciencia y voluntad de hacerlo, y sabe que lo que está diciendo no es exacto, fue un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Barra. Una cosa que lo diga un médico, o se anima a hacerlo un médico, otra cosa que lo diga un ex ministro de la Corte de Justicia de la Nación. Bien, finalmente nos dijeron que no aprobaban el proyecto porque en realidad la mejor manera de prevenir el aborto no era la legalización como se planteaba desde nuestro campo, donde aparte planteamos el sistema uruguayo, que después también podemos profundizar de qué se trata, porque lo que hacía falta era educación sexual. En el mismo 2017, un sacerdote de Mendoza, cuando se dictó educación sexual en una localidad de Mendoza, mandó a las familias a alzarse en armas porque se había llevado a cabo esta jornada. Bien, ahora empezaron con mis hijos, no te metas. Y ahora sí quiero, no voy a citar ninguna jurisprudencia, pero el tribunal, ya desde la década del 70, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos explicó que el derecho es de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual, no es un derecho de los padres, y que además la autonomía de los niños y las niñas y adolescentes en ese sentido tiene que ver con que ellos van a decidir cuál es la vida sexual y el género que quieren ejercer o ser, para plantearlo ontológicamente, y que los padres no pueden coartar ese derecho a decisión, con lo cual el Estado tiene la obligación de meterse con sus hijos, les tenemos que explicar, porque es el responsable de la formación y es el único dueño de la currícula. Aunque cuando se hiciera el Congreso Pedagógico en la década del 80 del siglo XX, haya ganado la doctrina católica y nacionalista que dijo que el servicio
de educación pública, no hablo de derechos sino del servicio de educación pública, debía regirse por el principio de subsidiariedad del Estado y que además tenían que participar de la construcción de la currícula las familias y los cultos religiosos. Bien, esa fue la base doctrinaria de la reforma de los 90, que fragmentó el sistema y que nos llevó a que en 2008 comenzara la educación religiosa en Salta y luego, bueno, y en Tucumán y la práctica en Catamarca. Felizmente tuvimos el fallo Castillo en Tucumán, que ahora estamos esperando que se cumpla, y por eso se armó un observatorio en Salta, donde ILEC Salta está trabajando en el observatorio para que fehacientemente se cumpla el fallo, y somos parte actora a través de la doctora Silvana Díaz. Somos parte actora en el amparo que se presentó en abril de este año en Tucumán, en el mismo sentido, para lograr, esperemos que no quieran pagar costas a la provincia de Tucumán y no tengamos que ir a la Corte de Nación para lograr un fallo análogo al de Salta. Pero en eso estamos. Y finalmente hacer una aclaración. La lucha es por la separación Iglesia y Estado. Podemos decir también del Estado Vaticano sobre el Estado argentino. No es por un Estado laico, porque todo Estado que se organiza a través de una Constitución es un Estado laico. ¿Por qué? Porque decide que a través de esa norma fundamental el poder va a ser ejercido por determinada persona durante determinado periodo y dividido en determinadas áreas. Y que la legitimación, la soberanía, el poder emana del pueblo, no de ninguna entidad suprahumana. En esa, más allá que después tenga un artículo 2 de la Constitución Nacional o un artículo 3 de la Constitución de la provincia de Santa Fe, donde dice que la provincia de Santa Fe profesa la religión católica apostólica romana. Como la persona jurídica no tiene conciencia y una provincia es un Estado autónomo, es una persona jurídica, temo decirle que aunque esté escrito ese artículo 3, es de imposible aplicación, porque es una persona jurídica, no tiene conciencia. Bien, y acá, en esta separación de Iglesia de Estado, les pedimos nuevamente, ya que nos están filmando, a las diputadas y diputados, senadoras y senadores nacionales, que por favor reglamenten el artículo 2 de la Constitución Nacional, porque por más que no haya una reforma constitucional, podemos reglamentar ese artículo 2 de la Constitución Nacional y establecer cuál va a ser el contenido del concepto sostenimiento y del concepto culto, porque el artículo 2 dice sostener al culto. Entonces estamos hablando del culto, no de la Iglesia ni del Estado. Es decir, estamos hablando quizás de pagarle la vela y el incienso para que puedan realizar una misa y no pagarle la luz, el gas, eximirlo de impuestos o donarle inmuebles a institutos privados que pertenecen o están relacionados con el Estado Vaticano. O quizá tampoco tenga que ver con pagar no solo sueldos, sino viáticos a nivel de cabotaje internacionales, no solamente a seminaristas, monjas, curas, obispos y arzobispos, sino también a todos aquellos laicos, como dicen ellos, que forman parte de sus movimientos religiosos y sociales, porque eso establece uno de los concordatos con el Vaticano. Además. Bien. Y además aclarar que por más que ahora hayan decidido negociar con el gobierno de turno, dejar de recibir los 170 millones que solo el Estado Nacional les aporta solo en asignaciones a obispos y otros clérigos, la separación entre Estado argentino y Estado Vaticano es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque desde que se creó el vicariato castrense, por ejemplo, estos representantes de este Estado extranjero son los confesores de nuestras tropas, nuestros suboficiales y nuestros oficiales en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Miren si no tiene influencia este Estado extranjero específico en el proceso de toma de decisiones de la República Argentina, no solamente para una norma jurídica, sino para actos administrativos y o represivos de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, además de la información, porque son los confesores de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras Fuerzas de Seguridad. Pero además, ver realmente cuánto es el aporte de los tres niveles de Estado argentino. Porque acá hay aportes municipales y provinciales, además de los nacionales. Hace un par de años atrás,
la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregó una gran cantidad de inmuebles a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al Estado Vaticano, y hubo solamente 3 legisladores, una legisladora y 2 legisladores de la ciudad, cada uno de diferente bloque. Edgardo Form, que estaba en el kirchnerismo, no sé si el frente cuál era la identidad, pero era kirchnerista. Hernán Rossi, del radicalismo, que tampoco es Cambiemos, pero está en el radicalismo. Y Virginia González Gas, del socialismo, que ahora no sé en cuál de los socialismos está, pero pertenecían a 3 bloques diferentes y fueron los únicos que se opusieron a esto. Millonaria donación, cesión de bienes inmuebles. La provincia de Mendoza, se calcula, algunos calculan, yo no me animo a hacer ese cálculo, simplemente difundo lo que algunos se animan a decir, unos 40.000 millones de pesos al año es en total. O sea que los 170 millones que nos denunció el jefe de gabinete por la pregunta de Carla Carrizo, además, hay que explicar, no por reacción espontánea o iniciativa espontánea del jefe de gabinete en el Congreso de la Nación, esos 170 millones es la punta del iceberg. Y decirle a Sergio Rubín entonces que cuando escriba en Clarín o hable en TN, realmente sea sincero como periodista representante del Estado Vaticano en la Argentina y explique que no se trata únicamente de eso. O también al obispo Marcó, cuando escribe en Valores Religiosos los miércoles también en Clarín. Y además, dejar abierto esto para las juventudes que participan en partidos políticos que tienen aspiración de representación. Que les planteen este tema, que sea parte del contrato electoral esta cuestión. Que plantee cada una de estas personas que quiere ser candidato en la República Argentina en el año que viene, qué opina sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Confrontarlos. Confrontar y decir, ¿ustedes qué van a hacer en caso de que tome Estado parlamentario un proyecto similar? ¿Qué piensan ustedes del sostenimiento al culto católico apostólico romano? ¿Qué piensan ustedes de que haya un vicariato castrense o en las Fuerzas Armadas y de Seguridad? ¿Qué piensan ustedes de cada uno de estos temas? Que sea parte de la agenda y del contrato electoral, porque van a ser funcionarios públicos de un Estado laico, sobre todo eso. Para terminar, nosotros desde el ILEC, y acá sí hacemos un llamado, ya que realmente personalmente fue muy instructivo y lo debe haber más todavía para los que nos gusta la filosofía del derecho. Desde ILEC Argentina hemos trazado, y esto lo hacemos público porque la comunicación estratégica no guarda secretos, sino que es un mensaje también para las personas que están militando en contra de uno. Nosotros tenemos un planeamiento estratégico como ILEC, sabemos que tenemos, entre otras cosas, un Estado extranjero enfrente, pero lo principal que queremos hacer ahora es producción de doctrina, porque sabemos, por un estudio que hemos hecho, que en los últimos 16 años la única doctrina que nutre a las personas que toman decisiones en el país, es decir, jueces, asesores de menores incapaces, defensores oficiales y legisladoras y legisladores, proviene de la Universidad Austral o de la Universidad Católica Argentina. El laicismo no tiene un representante en la doctrina. Y ILEC Argentina asume ese compromiso. Así que invitamos a que todos estos tipos de trabajos, comenzamos ahora con una primera colección, pero invitamos a trabajar esta cuestión. Invitamos además, vamos a lanzar seguramente a principio del año que viene, porque ahora ya no creo que lleguemos, una revista digital con pretensiones de indexar, además, para que sirva al desarrollo de las personas que publican también académicamente. Estamos trabajando en eso. La lucha nuestra sabemos que la tenemos que hacer así. La estrategia es de cuadros y no de masas, por obvias razones. La movilización de masas la dejamos a la mujer, que es la nueva protagonista política en Argentina, y que no lo quiera ver va a tener algunos problemas, sobre todo para que sus ideas se logren concretar en la realidad. Pero esa es la invitación que hacemos a priori. El resto de la estrategia se irá vislumbrando a medida que reaccionen el otro ente racional que tenemos enfrente. Es todo. Muchas gracias.